Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo aporte informático. En esta ocasión es una clase de aporte informático relacionado también con un sponsor, pero sin duda una excelente recomendación. En el caso, no sé si te ha llegado a suceder, al menos yo que manejo Premiere o Camtasia o también Sony Vegas, que a veces renderizamos los videos y no sé si te llega a suceder que por ejemplo tienes problemas ahí en la renderización. Y bueno, justamente cuando quieres reproducir lo que es un video que tiene un formato que es inadecuado, te marca un error como el siguiente: aquí no se puede reproducir. Es posible que el formato del archivo del elemento no sea compatible, la extensión del archivo sea incorrecta o el archivo de video esté corrupto. Te marca aquí lo que es un error. Me ha pasado con algunos videos que los he renderizado de una manera incorrecta y bueno, ¿cómo poder reparar esta clase de errores? ¿Con qué software? ¿Cuál es la manera o el aporte informático que traigo el día de hoy? Bueno, básicamente estoy hablando de la mejor herramienta de reparación de video y estoy hablando de Stayer Repair for Video. Repara archivos de video corruptos rápidamente, repara más de 17 formatos de video, aquí tal cual los que incluye. Repara toda clase de archivos con toda clase de formatos por toda clase pues de problemas que tengas. Sin duda hay que decirlo, ofrece la mejor solución, interfaz sencilla, muy fácil, entendible, guarda los archivos reparados en la ubicación deseada y obviamente consulta los enlaces abajo en la descripción. La versión free, déjame decirte que va espectacular, no te preocupes demasiado por la versión premium. Si bien es cierto tiene algunas, pues obviamente tiene como siempre las más funciones desbloqueadas, pero sin duda la versión free va espectacular. Aquí de hecho lo dice, así es que voy a irme directamente a grano porque por ejemplo yo tengo aquí ya instalado lo que es Stayer Repair for Video. Voy a iniciarlo y de primera instancia vemos que el software es demasiado simple, sí, totalmente muy simple, pero su simplicidad hace que sea demasiado fácil y sencillo poder utilizar dicha herramienta. Acá simplemente añadir el archivo que esté corrupto. Vamos a observar. Aquí seleccionamos lo que es el archivo corrupto, voy a irme directamente a la carpeta. Luego después seleccionamos el archivo que esté totalmente corrupto. Posteriormente, luego después de haberlo agregado, vamos a darle aquí en reparar. Se está procesando el archivo que estaba totalmente erróneo, marcando error. Vamos a esperar a que finalice este proceso, digo tal cual como lo dice. Este proceso puede tardar algún tiempo dependiendo del número de videos y tamaño de los archivos. Hay que esperar mientras se completa el procesamiento. Así es que, como he dicho, es un software que va a lo rápido, no tiene demasiada estructura en la interfaz. ¿Por qué? Porque está creado a la simplicidad, de que pueda utilizarse de manera fácil y sencilla para cualquier usuario. Sin duda, si manejas ahí pues Premiere, Camtasia, Sony Vegas, toda clase de programas de video, este software lo debes de obtener. Aquí luego después dice que el proceso de reparación ha sido completado, fácil y sencillo. Vista previa también lo puedes acá elegir. Lo vemos correctamente, el video ya está corregido. Podemos de igual manera aquí guardar archivos reparados en un lugar personalizado. De igual manera podemos darle aquí en escritorio, seleccionamos acá tal cual lo que es escritorio y le damos aquí en guardar y de esta manera ya archivos reparados fueron guardados con éxito. Decirlo que después de haber completado lo que es el proceso de reparación, ya lo tenemos aquí con el mismo nombre, Video Express 6.04, el error que estaba ahí marcado, ya lo tenemos de esta manera. Obviamente está corriendo totalmente excelentemente bien este video, así que ya lo tendríamos acá. Y después te voy a mostrar otra manera, porque de hecho hay algunos videos que no se pueden reparar y hay que seleccionar lo que es en efecto la reparación avanzada. Por ejemplo, que tengamos aquí, voy a seleccionar uno, voy a seleccionar tal cual uno, le voy a dar aquí en reparar y ojo a continuación con lo siguiente. Espero que se esté pues obviamente mostrando esa parte de reparación avanzada, espero que sí. Vamos a estar esperando ahí. Es otro archivo que tenía también como un falso formato, ahí un corrupto, un error de corrupción en el video. Vamos a estar esperando aquí y sin duda aquí me lo dice, proceso de reparación completado, pero de hecho me dice que se está esperando una acción. ¿Por qué? Porque este video está severamente dañado. Ejecuta la opción para repararlo antes de guardarlo. Esta reparación es avanzada, así es que sin duda utiliza esta opción para reparar videos que están severamente dañados como este. Y luego después darle formato adecuado. Vamos a darle aquí siguiente. Añadimos un video de prueba. Aquí vamos a darle tal cual nuevamente el video. Luego después le vamos a dar aquí en reparar y vamos a estar esperando a que finalice. Hay que volver a seleccionar el archivo. Vamos a estar esperando a que finalice
la reparación de este video. Y ojo, como he dicho, esto utilízalo únicamente si no te ha funcionado la primera opción, reparar el video con la manera avanzada. Como he dicho, sin duda, Stellar Repair for Video, enlaces abajo en la descripción, y vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso, sin duda, para que ya quede completo, ya por fin completo lo que es este video, y ya lo pueda adjuntar a otro video que sin duda es sensacional. Así que vamos a esperar esperando. Vamos a esperar a que finalice lo que es este progress bar. Excelente, aquí lo tendríamos ya completado. Le vamos a dar aquí previa, vamos a poder visualizar nuevamente a ver de qué se trata. Vamos a dar dándole clic aquí. Excelente, ya he completado lo que es el proceso. Voy a darle aquí en guardar nuevamente, que me lo adjunte aquí en el escritorio. Le voy a dar aquí seleccionar carpeta, vamos a darle guardar y después voy a cerrar esto tal cual. Ya de esta manera ya tengo el video totalmente, pues obviamente ya completo. Pero antes de reproducirlo voy a darle aquí en refrescar para actualizar lo que es la miniatura del video. Y ya lo tendríamos aquí básicamente ya con toda la miniatura. Prácticamente son el mismo nombre, aquí lo había transformado con diferente formato de video. Ya de esta manera tendríamos lo que es el video totalmente corregido. Y sin duda, obviamente consulta los enlaces de Stellar Repair for Video, enlaces abajo como siempre en la descripción. Yo con esto me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Ya sabes, las recomendaciones de software elementales, sí, algunos son sponsor, pero sin duda ahí traerles siempre lo mejor. Enlaces abajo en descripción. Me despido, Master Tutus fuera, peace out.